Experiencia Dochet, la experiencia enseña. Estamos en el Hotel Parador Santa María en la ciudad de Sucre, esta vez con la arquitecta Andrea Fuchs. Bienvenida, Andrea. Pero muchísimas gracias, la verdad que es un honor. Y más en un espacio así jesuita, es un sueño. Andrea, comenzando con la curiosidad, las preguntas que nosotros tenemos hoy para ti. Tú eres arquitecta, pero te desempeñas en un mundo de ingenieros civiles, en realidad. ¿Cómo empieza esta relación tuya con el trabajo con los ingenieros civiles? Mira, en realidad, durante mucho tiempo tuve un perfil diferente al promedio de los arquitectos. Digamos, te diría que tengo familia de actores, comerciantes y psicoanalistas, con lo cual soy una mezcla rara. Y la verdad es que siempre en la Universidad de Arquitectura tenía un perfil diferente. De hecho, me costó bastante explicarle a mis compañeros de estudio que a mí me gustaba otra cosa, que en realidad no terminaba de entender qué, pero cuando a todos les encantaba dibujar, a mí me encantaba exponerlo a los docentes. O sea, todo lo que el resto de mis compañeros no les gustaba, perdón, a mí sí. Entonces fue un proceso, te diría, complejo, personal, de búsqueda de cuál era mi perfil. Porque todo el mundo me decía, te equivocaste de carrera, y en realidad no me había equivocado, sino que tenía un perfil más de gestión, más comercial, que vi muchísimo tiempo después. Y en ese contexto un poco de meterme en lugares distintos para encontrar gente distinta, encontré que con los ingenieros tenía un complemento excelente. Era todo lo que yo no había estudiado en la facultad, una cabeza diferente, una lógica diferente, una sistematización de procesos que yo no sabía ni que existía. Al moverme todo el tiempo entre pares de diseño, encontré que era un complemento buenísimo y seguía sin entender por qué decían que era ingenieros versus arquitectos. Y para mí, la verdad que es un placer trabajar no solo con ingenieros, que es con los que más trabajo, sino con todo tipo de profesiones que claramente no son como yo y me complementan. Entonces, te diría que tengo preferencia por trabajar con ingenieros, pero en realidad de base me gusta todo lo que es colaborativo, interdisciplinario, y encontré un espacio donde yo podía aportar mucho y podía aprender un montón de los demás. Es la razón seguramente por la que tú tienes un emprendimiento propio, que es una escuela. ¿Nos puedes contar muy cortito en qué consiste esta actividad tuya? Sí, TheBox.lat es una escuela de negocios para toda Latinoamérica. Y tiene que ver con esta misma línea de hacer capacitaciones que complementen lo que en realidad no vemos en la facultad, pero con una línea clara de no solo técnico, sino técnico y habilidades blandas, que es un poco más mi perfil. Fui 10 años directora de una escuela de negocios con más capacitaciones técnicas, y yo veía en las aulas que la gente necesitaba además un poquito más. Necesitaba lo técnico, por supuesto, pero que necesitaba además encontrar un montón de cosas personales para destacarse del resto de sus pares, o que necesitaba búsquedas personales que tenían que ver no solo con lo técnico, sino con encontrar su lugar dentro de la profesión. Entonces ahí tiene una mezcla de técnico, inspiracional, habilidades blandas, y de nuevo, los ingenieros tienen mucho menos formación en estas cosas, y también creo que se aporta un montón hacerlos ver las cosas desde otro lugar. ¿Cuáles son estas habilidades blandas, por ejemplo, que debe adquirir un estudiante, ya que la universidad no se lo da? A ver, es una búsqueda personal como muy intensa, pero capacidad de relacionamiento con otros, capacidad de poder trabajar con otros, capacidad de entender cuál es el valor agregado individual. Esto no es tan fácil de enseñar, pero sí es fácil de buscar disparadores para que la persona encuentre su perfil. O sea, nos pasa un montón de veces que alumnos
hacen cursos de negocios y nunca se ponen ellos en el escenario. O sea, hacen un plan de negocios donde, si vos lo mirás, no están ellos en el lugar de tener el espacio para la familia, tener espacio para hobbies, o que estén ellos adentro de su negocio en el lugar que realmente quieren. Se ve mucho que en alumnos y sobre todo en estudiantes, que hay estudiantes súper capaces, que se sientan al final, que nunca preguntan. Y la verdad es que nosotros cuando trabajamos elegimos a los alumnos que no solo saben mucho técnicamente, sino que tienen algo diferente. Ese algo diferente, que es lo que los va a diferenciar toda su vida del resto de sus pares, tienen que encontrarlo primero ellos. Lo viví yo en carne propia y por eso creo que también tiene esta línea. O sea, yo estudié arquitectura en una ciudad muy tradicional, a donde los docentes decían, imagínense dibujar para Gaudí. Y todos mis compañeros decían, bueno, sería el sueño de mi vida haber podido dibujar para él. Y yo decía, no, la verdad es que a mí me gustaría tomar un café con Gaudí, para entender de dónde es su lógica, su genialidad, y juntarlo con Güell. Si Gaudí no hubiera convencido a Güell para hacer el Parque Güell, que fue una locura, todo eso no hubiera podido pasar. Entonces yo tenía otro perfil y a mí me decían, te equivocaste de carrera. Nadie, hasta ya casi recibida, me marcó algunas cosas mías que me hubieran ayudado años de terapia, te diría. Porque media gente me decía, bueno, estudiaste la carrera equivocada, y no, yo amo la arquitectura. Pero claramente tenía un perfil. O sea, cuando un docente me veía a las 7 de la mañana arreglada porque yo quería presentar mi proyecto de todos mis alumnos, en vez de estar hasta último segundo en la última rayita de la maqueta, alguien me tendría que haber subrayado eso. Entonces, como yo lo sufrí, o sea, fue muchos años después que algún docente me dijo, tenés otro perfil. Y tu perfil es distinto, no es que no te guste la arquitectura, pero fue como que me fui armando de pedacitos de cosas que me decían los demás. O sea, hubo gente que me decía, te quiero contratar para mi empresa, y yo, no sé, de una maderera. Y yo decía, pero que yo no sé nada de madera. Nada, absolutamente nada, ni siquiera tenemos una materia en la facultad. Y me decían, no es por lo que sepas de madera. Lo que vas a saber de madera te lo explico yo en una semana. El dueño de la empresa. Yo quiero que vos le transmitas y asesores a constructoras. ¿Cuál es tu relación en este caso con los estudiantes, en su mayoría en congresos de ingeniería civil? Cuando tú das una conferencia, cuando conversas con ellos, el estudiante en general tiene las mismas perspectivas, busca lo mismo, tiene las mismas preguntas, los mismos anhelos. En el Perú, en Bolivia, en la Argentina, ¿notas esa diferencia? Sí, la noto. En cada país es distinto, tienen como un común denominador que es como están en general en los últimos años en crisis, todos. Antes no lo veía tanto. Yo no sé si es que es el exceso de información y que tienen acceso a todo. Para mí hay una vida de distancia entre ellos y yo, porque yo me interesaba algo, iba a la biblioteca física, esperaba que dejen el libro que yo quería, me lo llevaba a mi casa como un tesoro y lo miraba entero porque no sabía cuándo lo volvía a tener, porque después se lo llevaba otro alumno. Lo devoraba. Y de hecho, cuando estaba subrayado el libro, yo sentía que hay alguien más que lo está leyendo conmigo. Y digo, bueno, a ver, ¿qué vio él? ¿Qué vio? Y ahora yo veo que al tener todo en el teléfono, es como que saben de todo, pero de nada. Todo es como un pasajero, como muy fácil de obtener. Entonces, yo creo que hay algo de eso que influyó, en comparación a cómo me eduqué yo, que hay como tanto acceso a lo que quieran, y el mundo tan abierto y como que no hay que luchar tanto como nosotros, a lo mejor en nuestra época, para obtener información, que les genera más angustia. Yo lo que veo es que están como más angustiados. Ese es el común denominador en todos los países. O sea, la pregunta de somos un montón haciendo lo mismo, y qué vamos a trabajar, y ninguno trabaja eso de qué te diferencia a vos con respecto a que tenés al lado. Cuando nosotros vamos a un congreso que hemos compartido congresos con vos, de 4.500 personas que estudian exactamente lo mismo,
A ver, si el alumno no termina de encontrar qué lo diferencia a él del resto, es muy difícil insertarse, pero para eso hay que hacer un proceso personal muy fuerte y no todo el mundo está dispuesto. Al inicio de esta entrevista, de este diálogo, nos decías que alguien te dijo alguna vez por qué eras diferente o reconoció la diferencia. Eso nos llevaría a concluir que la mayoría de los jóvenes no tiene la capacidad por su juventud de identificar lo que lo hace diferente de los demás. Necesita de un tutor, de un guía, de alguien que le señale esa virtud diferente. Sí, yo creo que hay algo de eso. Primero, que claramente alguien externo ve muchísimo más rápido que uno mismo cuál es el valor agregado, y después hay una búsqueda personal que hay que estar atento. O sea, cuando me preguntan ¿qué opinás? ¿Qué me sugerís? ¿En qué trabajo? Porque estoy quieto pensando como qué sueño tengo y cómo llegar al sueño. Yo, bueno, mientras tanto, hacé. O sea, la mejor recomendación que me dio un docente a mí, una vez que me vio paralizada enfrente de una hoja en blanco, me dijo: rayá, arrancá, rayá, en algún momento vas a agarrar algo para empezar a trabajar y a diseñar. Rayá, no te agarre con la hoja en blanco. Y fue, creo que, uno de los mejores consejos que yo recibí en la facultad, que es andando. O sea, independientemente, porque es muy fácil decir, sigue tu sueño. O sea, a mí me encanta el emprendedorismo, vivo en espacios con emprendedores, y la verdad es que los disertantes les dicen, busquen su sueño y vayan atrás de él. Y yo pienso, no es fácil encontrar tu sueño. Son muy poquitos los que ven a muy corta edad cuál es tu sueño, pero que te agarre andando. O sea, que acepten lo que encuentren y solo que detecten qué les gusta. Yo creo que hasta muchos años después de recibida no decidí qué hacer. O sea, yo acepté cada cosa que me iban ofreciendo porque veía que veían algo que claramente yo no veía, y fui descubriendo qué disfrutaba. O sea, aceptaba un trabajo y decía, definitivamente yo no soy para hacer planos. O me di cuenta que me mandaban a hacer una cosa y yo disfrutaba el asesorar a alguien, el enseñarle algo, y no la obra. Y estuve en obra y me iba bien, y yo dije, pero no es para mí. Pero para eso hay que pasar por ese proceso. O sea, uno no sabe lo que le gusta hasta que no va probando y detectando. Hay que estar como muy atento. Entonces mi recomendación siempre es que estén andando. Uno al final termina gustándole lo que puede hacer, o por un gusto empieza a hacer algo. Yo creo que son las dos cosas. Depende del perfil de la persona, pero a ver, uno seguro se siente cómodo con lo que sabe hacer y eso te da como una fortaleza para seguir haciendo cosas que todavía no hiciste. Me parece que sería como un buen puntapié empezar a trabajar en cosas que uno sabe hacer para armarte y empezar a encontrar el resto. Pero definitivamente encontrar lo que te apasiona, lo que te moviliza y lo que no te deja dormir, no tiene precio. O sea, pero es qué te define, y uno lo va encontrando y te das cuenta. A mí, más que enseñar, a mí me gusta, además que me gusta transmitir. En realidad el éxito para mí de una conferencia no es que esté lleno el escenario, porque no es conmigo la cosa, es cuando un alumno, yo me bajo y un alumno me dice, hace 2 años lo escuché y me dejó pensando y cambié de trabajo. O me di cuenta que yo era para relación de dependencia, que yo no soy emprendedor, o sea que yo estoy cómodo con ir a un trabajo tantas horas por día. O me dejó pensando y me separé de mi socio porque me di cuenta que sí, trabajamos bien, pero no nos nutre estar juntos, no sé. Algo que alguien me dice que toqué algo, sembré algo en el otro, para mí está más que cumplido el objetivo. No es por mí, es por el otro. Yo, cuando hay una devolución de que alguien modificó algo, cambió algo, aunque sea esa noche se quedó pensando y se repensó él mismo, para mí está cumplido el objetivo. Hablemos de
de la Argentina y los argentinos. Cuando tú vas y hablas a la gente en un congreso argentino o en un congreso boliviano, en un congreso peruano, ¿qué diferencia a una audiencia de estudiantes argentinos del resto? ¿O es lo mismo? Mira, Argentina es muy grande. Hay mucha diferencia entre la audiencia si es el sur, que es muy frío, o sea, solo por el clima, o el norte, que es muy cálido, o la capital, que la capital son estudiantes que se llevan el mundo por delante. En el mismo país es absolutamente diferente cada conferencia. Aparte, vas a algunas provincias de la Argentina donde hay que cortar el congreso porque se van a dormir la siesta. O sea, que eso no existe en una capital que es una locura como Buenos Aires. Pero creo que afuera del país, no sé si desde el punto de vista ya que es alguien de otro lugar, tienen como otra predisposición los alumnos. Tienen otra predisposición a aprender distinto. Es como si quisieran aprovechar el ratito que estamos en un congreso y tienen como otra predisposición, están más permeables.